poder saludarte y me gustaría que en este tiempo pudieses acompañarnos durante los próximos minutos y juntos podamos reflexionar, ¿sí?, acerca de la soledad en el ministerio. No sé si en algún momento de tu vida has sentido miedo o si te has sentido solo o sola. La Biblia nos muestra, ¿sí?, grandes historias de siervos de Dios, hombres de Dios que le amaron, pero que en algún momento de su vida sintieron miedo, temor o se sintieron solos. Y uno de ellos fue Elías. ¿Quién fue Elías? La palabra también nos muestra que este hombre fue un profeta de Dios que vivió en Israel hace mucho tiempo. Se dice que cuando el rey de Israel era Acaz, es decir, que estaba reinando allí en el reino del norte, aproximadamente entre el año 874 al año 853 a.C. Se dice, también la historia nos cuenta que su esposa era Jezabel y ellos no amaban a Dios, no le rendían culto a Dios, no le adoraban, sino que adoraban a un Dios llamado Baal, es decir, un Dios falso, un Dios pagano. Y ellos hacían, que todo el pueblo también rindiera toda adoración a Baal. La palabra también nos muestra que Elías profetizaba una sequía que iba a venir sobre toda la tierra, como consecuencia de la maldad de este rey llamado Acaz. Advertido por Dios, Elías se esconde, nos dice la Biblia, allí cerca del arroyo de Kerit, donde es alimentado por los cuervos. En la medida que estaba aumentando esta sequía, ¿sí?, y el hambre en toda la tierra, dice la palabra que Elías se encuentra con una mujer, con una viuda, en un país vecino, y que a través de la obediencia de esta mujer ante la petición de Elías, Dios provee suficiente comida tanto para el profeta, para la viuda y para su hijo. Dice la palabra que la harina en la tinaja y el aceite como tal de la viuda nunca escasearon. Siempre fue suficiente, nunca disminuyó. Entre todos los acontecimientos o hechos, luego también nos encontramos en parte allí en la historia de Elías, que este profeta se encontró cara a cara con 450 profetas de Baal allí en el monte Carmelo. Hubo allí como ese enfrentamiento a ver qué Dios era más poderoso. Se dice que los profetas de Baal invocaron a su Dios todo el día deseando que pudiera llover fuego del cielo. Pero también vemos allí que todo eso fue en vano. Elías construyó un altar de piedras, nos narra la Biblia, nos describe allí una zanja alrededor, que allí puso el sacrificio. Y allí sobre la leña, y pidió que se derramara agua sobre el sacrificio 3 veces. Pero podemos ver cómo Dios demostró ser más poderoso, ¿sí?, que estos dioses falsos. Ante este acontecimiento, esta gran victoria después de todo esto, podemos llamarlo así, esta gran victoria sobre los falsos profetas, se dice, podemos ver que Elías entró como en una fe incierta, ¿sí?, una depresión, podemos mencionarlo allí. Acá en la sesión que cité, en Primera de Reyes capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 5, nos cuenta que acá el rey le contó a su esposa Jezabel, ¿sí?, lo que había ocurrido acerca de la gran demostración del poder de Dios que pudo observar, que vio. Y en vez de esta mujer volverse a Dios, Jezabel lo que decide es, vamos a matar a Elías. Y Elías, al escuchar todo esto, lo que estaba aconteciendo, decidió huir al desierto. Y allí en el desierto nos comenta, ¿sí?, vemos allí en la historia bíblica que él ora a Dios. Y lo que le pide a Dios es que le quite la vida, ¿sí? Podemos ver que lo que le llevó, lo que acorraló el miedo, el temor, Elías le llevó a esto, a pedirle al Señor que le quitara la vida. Pero Dios, gracias a Dios, no le escuchó, sino que al contrario, proveyó comida, bebida y descanso a Elías. Luego, en el avance de la historia, posteriormente podemos ver que Elías realiza un viaje de 40 días hasta Oreb, allí, hasta el monte de Oreb, y se esconde en una cueva. Y podemos ver, que ese siente lástima de sí mismo, solo le expresa a Dios que solo había quedado él, cuando esto realmente no era así. Dios le responde, también podemos ver en la escritura que no era el único que había quedado, que habían 7,000 más que todavía le adoraban. Entonces vemos este momento de la historia de Elías y podemos ver un Elías que se siente solo, desanimado, podríamos llamarlo allí.
Y creo que nosotros no estamos exentos de que eso también pueda pasar en nuestras vidas, ¿sí? Que por querer hacer todo solo, llevar a cabo todo lo que desarrollamos o hacemos, pasamos momentos difíciles. La soledad en el ministerio nunca es una buena idea, ¿sí? Y esto nos recuerda la historia de Elías. ¿Saben? Cuando hacemos algo para Dios, puede ser o para el ministerio que estamos desarrollando, es posible que haya alguien que no le guste lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y por eso es tan importante poder tener aliados. Y estos aliados que puedan ser amigos. Necesitamos, más que estar solos en el ministerio, trabajar en equipo, con aliados, con amigos, verdaderos amigos, ¿sí? Esos amigos que nos digan, no te preocupes, todo va a estar bien. Los mejores aliados los encontramos en la amistad, ¿sí? Y no en los fans. El fan se irá cuando ya no brille, ¿sí? Pero el amigo se va a quedar contigo aún sin el brillo de tus hazañas. Va a estar allí con nosotros en los tiempos buenos y en los no tan buenos. Vemos que en la historia de Elías, de lo poco que pude contarte al principio, vemos que Elías hacía cosas admirables, ¿sí? Pero terminaba en soledad cuando el show se acababa, terminaba, ¿sí? Las multitudes se volvían a sus casas y podemos preguntarnos de qué sirve bajar fuego del cielo en el día si en la noche experimentamos la soledad. ¿De qué sirve tan grandes hazañas, ¿sí? Todo esto, si a la primera amenaza queremos dejarlo todo y huir a cualquier parte. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Sí? Cuando me conseguí con la historia de Elías, cuando leo esta historia, reflexionaba en lo siguiente. No quiero llevar sola, ¿sí? No quiero llevar adelante sola el ministerio. Lo que Dios no me ha encargado. No quiero soñar sola. La soledad está llena de trampas y de peligros. En medio del servicio a nuestro Dios, con nosotros como jóvenes, como adolescentes, es importante unir fuerzas, ¿sí? Es importante que seamos equipo en medio del servicio. No sé si eres líder de jóvenes, pero cuán importante que puedas avanzar en el ministerio en medio del servicio acompañado. Y qué mejor que servir con el mejor equipo y que en tu equipo, más que aliados, tengas amigos, verdaderos amigos que estén contigo siempre. ¿Saben? Los equipos tienen mejor alcance, ¿sí?, que el trabajo de una sola persona. También podemos ver allí, hoy en día, las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones, los jóvenes, anhelan ser como esos que tienen éxito, ¿sí? Como las personas que vemos hoy día en nuestra sociedad que tienen éxito público, aunque su intimidad sea un verdadero desastre. El aplauso más bello, chicos, no es del fan, sino de los amigos, de esas personas que están allí con nosotros. Y necesitamos en este tiempo enseñar a las nuevas generaciones, y la mejor forma de enseñarles es con nuestro ejemplo. Necesitamos, sí, que las nuevas generaciones puedan ver en nosotros esa congruencia entre nuestra vida ministerial y también nuestra vida diaria. Coherencia ante todo entre lo que predicamos y hacemos. Cuando estamos solos, esto también es importante y quiero resaltarlo, corremos ese gran peligro de ahogarnos con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos, historias, con nuestros propios fracasos, con nuestras propias tentaciones. Por eso es muy importante en nuestro quehacer ministerial poder tener amigos, ¿sí? Poder tener esos hermanos en quien confiar, en quien poder contarle también nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras historias de frustración, ¿sí? Nos hundimos muchas veces en situaciones y allí cuando el desánimo quiere tocar a nuestras puertas, pero qué importante es, ¿sí?, poder tener un buen amigo que pueda darnos un consejo, que pueda comprender también nuestra situación sin juzgar, sin señalarlo, ¿sí?
darnos ese consejo de seguir adelante, de ánimo, de decir, aquí estoy dispuesto a apoyarte. Es importante que podamos crear, si podamos generar también y ser amigos, ser parte de ellos. Quiero resaltar esto y dejarlo también allí, quiero compartirlo, me llama la atención, ¿sabes? Los solitarios huyen, pero los que tienen amigos permanecen en su propósito. No hay necesidad de llevar adelante nuestros ministerios solos. Cuán importante es que podamos reconocer, ¿sí?, que necesitamos amigos, consiervos, con quienes poder celebrar nuestras victorias y también aún llorar nuestras derrotas. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a seguir sirviéndole sinceramente, con ánimo voluntario, con disposición, y juntos, sí, podamos seguir llamando a nuestra generación a una vida dinámica en Cristo. Dios les bendiga.